Buenas, de vuelta. Ahora tenemos un ejercicio un poco particular porque hay ciertas particularidades que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es que ahora estamos utilizando este tipo de válvulas antirretorno para estos elevadores hidráulicos y estas válvulas antirretorno tienen una línea de pilotaje. Esa línea de pilotaje, como podemos ver acá, tiene cierta relación. Y esa relación básicamente nos indica que, bueno, si la presión de este lado es P, por ejemplo, entonces la presión de pilotaje va a ser P sobre 4, básicamente permitiéndonos trabajar con una presión mucho menor para poder abrir esta válvula y permitir que este cilindro vuelva a bajar. Y hablando de este cilindro, como había mencionado, estamos tratando con un elevador. Pero este símbolo no es para nada un símbolo bastante común o conocido, por lo que eso podría causar ciertos conflictos para nosotros. Entonces vamos a ver acá abajo con qué estamos tratando. Esta imagen es de un artículo que justamente busca los actuadores más conocidos y aquí tenemos a nuestro amigo. Esto es bueno, acá le llama de esta forma. En español ni siquiera sé si no me sé el nombre, pero lo que hace básicamente es rellenar un compartimiento que podría ser un poco más grande que lo que es el vástago del cilindro para levantar una carga pesada básicamente. Entonces, lo que yo me imagino es que internamente esto ha de tener este tipo de estructura de tal forma que el vástago justamente no se mueva hacia un lado u otro, sino que ha de tener unas ciertas guías que le permiten moverse en la dirección correcta. Bueno, y luego acá tenemos nuestra válvula antirretorno pilotada. Entonces, ¿cuál es el tema con esta válvula antirretorno? Que nosotros tenemos acá una presión que está actuando en esta área y nosotros podemos usar una cierta ventaja poniéndole un área de émbolo mucho más grande al pistón de piloto. De esa forma, con una menor presión, yo puedo generar la misma fuerza que está generando la presión de la línea que estamos sosteniendo. Entonces, básicamente, eso es lo que podemos hacer con esta válvula. Acá simplemente una comparación que también encontré en un artículo en la que se usa un circuito regenerativo y se dice, bueno, eso se comporta de la misma forma para el avance que este cilindro de elevación que estamos viendo acá. Bueno, y la forma en la que esto retorna es siempre con el peso de la carga con la que estamos tratando, básicamente. Entonces empecemos el ejercicio. Tenemos un motor eléctrico. Ese motor eléctrico está moviendo una bomba de dos cabinas en la que una de ellas está generando un caudal de 8 galones por minuto y la otra está generando un caudal de 1 galón por minuto. El motivo es porque tenemos acá la línea de avance que necesita un volumen de aceite considerable y la línea de retorno en la que yo no necesito volumen de aceite. Yo lo único que necesito es liberar las válvulas antirretorno para que la masa que está acoplada a cada uno de estos actuadores permita que justamente ellos empiecen a bajar debido a ese peso. Entonces el caudal es mucho más pequeño porque yo no necesito tanto caudal, solo necesito la presión suficiente para abrir estas válvulas. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que me pregunta? ¿Cuál debe ser el valor mínimo de la presión P para que las cargas suban? Ok, entonces, para que suba la primera carga, nosotros estamos actuando sobre esta área que vemos acá, que es equivalente al diámetro, o sea, es el área que tiene como diámetro el diámetro del vástago. Entonces, la presión requerida para 1
va a ser igual a 5.000 libras fuerza dividido pi sobre 4 por 1 al cuadrado. Luego, la presión requerida para 2, vamos a llamarle a este 2, va a ser 5.000 sobre pi dividido 4 por 2 al cuadrado. Y finalmente, la presión requerida para 3, este sí es un pistón comuncito, solo que estamos entrando por el área anular y tenemos que tener eso en cuenta. Entonces tenemos acá 5.000 con pi sobre 4 por 2 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado, dado que esa va a ser el área anular. Bueno, entonces estas serían las presiones que necesitamos para que justamente cada uno de estos pistones se levanten. Y como podemos observar, la más grande de todas ellas sería esta. Así que nuestra válvula de alivio, esta que tenemos acá, tiene que accionarse en ese valor o más para asegurar que cada uno de estos pistones se eleve lo que se tiene que elevar. Entonces esa sería la respuesta a nuestro primer ítem. Luego el segundo nos pregunta cuál es el valor mínimo de la presión piloto P sub P para que las cargas bajen. Esta de acá. Para que las cargas bajen hay que recordar que esa presión que ahora mismo está sosteniendo esta fuerza y que una vez que nosotros cortamos se mantiene por hora de la fuerza que tenemos causada por estos 5.000 libras, esa presión nosotros no necesitamos generar completamente para hacer que estas válvulas antirretorno se abran. Para esta necesitamos 4 veces menos, para esta necesitamos 3 veces menos y para esta necesitamos simplemente 2 veces menos. Entonces yo voy a volver a calcular ahora cuáles son los requerimientos y simplemente voy a observar cuál de ellos es el más grande. Bueno, ahí podemos observar que calculamos cuánta presión es requerida para permitir que bajen cada uno de estos elevadores y lo que podemos observar es que para el primero necesitamos 1591,55 psi, para el segundo necesitamos 530 y para el tercero necesitamos 1818. Como esta es la máxima presión, si es que nosotros limitamos la presión en algo menor a eso, va a pasar que este cilindro no va a bajar. Entonces básicamente nosotros necesitamos esta presión limitada en esta válvula limitadora de presión para permitir que pueda bajar este cilindro. Pasemos al siguiente ítem. Nos dice si cada cilindro tiene una carrera de 18 pulgadas, ¿en cuánto tiempo suben las cargas? Y eso es bastante sencillo porque lo único que tenemos que considerar es que de una u otra forma este caudal va a llenar este cilindro y este cilindro. Tiene que llenar los tres. Y eso es indiferentemente del orden en el que se llenen o de la forma en que se llenen. Posiblemente lo que va a pasar es que cuando necesitemos la presión más pequeña para poder levantar algo es esta. Entonces lo que se va a llenar primero va a ser este cilindro, el segundo. Una vez que ese termine de llenarse ya no se va a levantar más, la presión va a empezar a subir de vuelta y va a subir hasta este punto, en donde este cilindro de acá va a empezar a elevarse. Entonces si a nosotros nos preguntaba el orden en el que se van a extender o retraer los cilindros o como quieran verle, va a ser primero este, después este y por último este porque ese es el que necesita mayor presión. Pero no es lo que nos preguntó. Simplemente nosotros necesitamos saber cuál es el volumen que necesitamos llenar y con ese volumen nosotros vamos a calcular a partir del caudal que estamos suministrando
en cuánto tiempo se va a llenar ese volumen. Entonces, para el ítem número 3, tenemos que el volumen total va a ser la suma de los volúmenes. Y bueno, el volumen en este caso va a ser 18 pulgadas de carrera por cada una de las áreas. En este caso, todas las áreas van a ser cilindros o cilindros con un pedazo en el medio hueco o algo por el estilo. Entonces tenemos 18 por pi sobre 4 y acá vamos a empezar a meter las áreas. Para este primer cilindro, el volumen que se tiene que rellenar es todo esto que está acá, porque el vástago va a estar extendido hasta arriba y lo que estamos llenando entonces es este diámetro de 4 pulgadas. Entonces tenemos por 4 al cuadrado. Ese es el tamaño de la cámara que tenemos acá. Luego, para el segundo cilindro, tenemos que la cámara tiene un ancho de 8 pulgadas, mucho más grande. Entonces, bueno, tenemos que llenar 8 pulgadas. Y por último, para el último, tenemos que calcular el área anular. Entonces, para el área anular tenemos que hacer 2 pulgadas menos 1,5 pulgadas al cuadrado. Ahí está. Y una vez que hagamos ese cálculo, vamos a tener directamente el volumen en pulgadas cúbicas. Ahí está nuestro volumen. Ahora, nuestro caudal, así como 8 galones por minuto, va a ser un poquito confuso. Así que vamos a convertirlo. Esto, para cambiar de galones a pulgadas cúbicas, sería por 231. Y para dividir y medir en segundos sería dividido 60. Ahí tendríamos pulgadas cúbicas sobre segundo. Que eso va a ser más o menos igual a 8. 30,8 pulgadas cúbicas por segundo. Una vez que tenemos todo eso, el tiempo simplemente va a ser la división entre estos dos amigos que tenemos acá. El volumen total dividido el caudal con el que estamos llenando ese volumen. Ok, entonces tendríamos 1155,71 dividido 30,8 y eso me daría unos 37,52 segundos. Perfecto. Ahora, por último, la última pregunta nos dice, vamos a hacer en color rojo, ¿cuál debería ser la potencia mínima del motor eléctrico para efectuar el trabajo? Bueno, como estamos haciendo trabajo en levantar estas cargas, bueno, también es bastante evidente que la ventaja que nos dan estos amiguitos de acá es que justamente podemos usar presiones mucho menores. Pero igual podemos calcular ambas potencias para tener en cuenta la potencia consumida en cada momento. Y para eso simplemente vamos a recordar que potencia en HP va a ser igual a caudal en galones por minuto multiplicado por presión en PSI. Y eso dividido entre el factor de conversión que vamos a necesitar. Bueno, entonces la primera potencia va a ser la consumida durante la subida. Y el máximo valor de potencia que vamos a tener va a ser con 8 galones cuando queramos generar esa presión de 6.366,20 psi. Entonces, cuando queramos generar esa potencia, vamos a tener este valor. Tenemos 29,71 HP. Ahora, la segunda potencia que voy a calcular simplemente por puro chequear nomás, va a ser la generada por
1818,91. Que bueno, en realidad no hace falta que calculemos, ya sabemos que esto va a ser menor que lo otro, así que esta va a ser nuestra respuesta. Claramente va a ser menor porque uno es menor que 8 y este valor también es menor que este, entonces el producto va a ser menor también. Pero solamente para tener en cuenta que hay una potencia que estamos utilizando también para hacer el retorno, y eso es algo que tenemos que considerar cuando estemos haciendo el diseño también. Bueno, entonces ese sería al final el ejercicio. Espero les haya servido para entender mejor este tipo de problemas.